Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien ahí? Buenas tardes, doctora. Sí, se le escucha. Buenas tardes, doctora. Sí, se le escucha, doctora. Buenas tardes. Ok, gracias, gracias. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para comenzar con la clase de ahora que es cirugía de hígado y páncreas. Vamos a mirar. Bien, ¿ven el PPT? Sí, doctora, sí, es lo que tengo. Bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar, la clase es sobre anatomía quirúrgica de hígado y páncreas y los objetivos fundamentales de la clase. Yo entiendo y seguro que todos habrán leído ya, porque la clase está colgada desde el fin de semana. Y básicamente es conocer la anatomía quirúrgica y del páncreas, ¿no? Y reconocer las principales maniobras quirúrgicas en la técnica quirúrgica de hígado y páncreas. El objetivo fundamental son ambas cosas para que ustedes logren tener digamos, el conocimiento y las competencias necesarias de conocer lo relacionado a la cirugía de hígado y páncreas, no para realizarla, porque evidentemente ustedes no se están formando para cirujanos, sino para médicos generales, ¿no? Pero deben conocer todo esto para tener una idea. Cuando ustedes después, como médicos generales, tengan que de repente ver a un paciente y tengan que hacerle alguna interconsulta, una especialidad quirúrgica, o tengan que manejar un paciente y más o menos saber en qué consiste la cirugía y algo explicarle al paciente más o menos en qué consiste. Bien, este es mi correo electrónico, si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta adicional, alguna cosa que no quedó claro, pues bueno, lo pueden hacer dentro de la clase y si por ahí no hubo tiempo, porque sé que estamos un poco apretados, porque después sigue la clase de anestesio, entonces bueno, pudieran enviarlo ahí. El enlace que está abajo es la página de Facebook que tengo a partir del año pasado, de donde hay diferentes videos que comparto con mis alumnos de práctica siempre y los comparto también en general con todas vuestras promociones desde que comenzó la pandemia. Hay otros videos, hay libros, hay enlaces sobre cirugía, sobre técnica quirúrgica y adicionalmente de esta clase que hay cirugías de hígado, hay cirugías de páncreas, hay videos donde ustedes quieren, si desean pueden eh, mirar o ver, ¿cómo se llama? Para tener de repente una mejor panorama de este tipo de cirugías y de repente a alguno de ustedes le interesa, sea gastro, la parte de patología o sea cirugía en general digestiva y de repente pudiera ahondar más en este tópico. Bien, vamos a hablar de hígado. Y en primer lugar, el hígado es el órgano más voluminoso del abdomen, de la parte digestiva. Y recordando un poco este hígado que ocupa todo el hipocondrio derecho y parte del epigastrio, va a tener usualmente un lado derecho y un lado izquierdo. Va a tener lo que es el ligamento falciforme que está pegado hacia la pared abdominal y una parte hacia el diafragma. Va a tener lo que es el ligamento redondo. A su vez va a tener en esta zona de acá va a tener lo que se llaman los ligamentos coronarios tanto izquierdo como el ligamento coronario derecho y los ligamentos triangulares tanto derecho como izquierdo que lo van a sujetar hacia el diafragma y la pared abdominal, ¿no? Para que este no se caiga. Todos ellos tienen sus ligamentos, la mayoría de órganos tienen sus ligamentos. Si uno le da la vuelta un poco al hígado y ve sobre los lugares donde cae la cara posterior del hígado, postero inferior del hígado, vamos a ver que el hígado va a tener como unos cisuras o algunas concavidades, ¿no? Si uno lo voltea, esto va a ser la parte de la cava, este es el pedículo hepático, ¿no? Este portal, arteria hepática, vía biliar, la vesícula, y van a tener algunas incisuras o algunas concavidades donde de alguna manera son los órganos a los que tienen vecinos, ¿no? Y por ejemplo va a haber una impresión para lo que es la silueta renal, para lo que es el colon, en donde seguramente ya habrán conversado en algún momento en recepciones de colon, lo que es el ángulo hepático del colon. Hay la impresión duodenal, ¿no? ¿Por qué? Porque cae justamente el hígado sobre estos órganos. En la parte posterior, igualmente, este hígado va a tener lo que es el lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado, va a tener a su vez una impresión para lo que viene a ser el estómago. Bien,
Entonces, cuando uno abre cavidad abdominal o entra por la paroscopía, no, yo entra por la paroscopía, entonces lo que hace uno es tratar de, con algún separador, un diver especial, trata de llevar el hígado un poco hacia arriba, como lo ven acá, con la intención justamente de ver su pedículo, ¿no? Y obviamente no se ve así verde de todos los colores, sino se ve de este color, esta zona del pedículo, como lo ven acá, ¿no? Van a ver esto de inicio y van a ver lo que es la vesícula biliar para los pacientes que no se han operado de la vesícula biliar. Y su vena acá, esto viene a ser la continuación del ligamento redondo. Y ¿cómo se llama? Es importante conocer esto porque justo en esta zona que es el ligamento hepatodenal, que lo ven acá todo amarillito porque acá está disecado, uno cuando tiene que hacer una hepatectomía derecha o hepatectomía izquierda y si el abordaje es ciliar, entonces uno va a tener que conocer bien esa zona para poder disecar las estructuras, ¿no? Tanto derechas como izquierdas para hacer una hepatectomía derecha, izquierda, dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar. Entonces, es importante tener estos separadores o levantar el hígado de alguna manera, porque si no el hígado estaría hacia abajo cayendo. Y de ahí es el por qué a su momento se ha visto que tenía una silueta gástrica, una silueta duodenal, la silueta del riñón, del ángulo del colon, ¿no? Porque esto está caído, esto está hacia abajo, ahorita está levantado por los separadores, pues si no, eso estaría hacia abajo. Bien, otra de las cosas que hay que tener en consideración otra de las cosas que hay que tener en consideración dentro de la anatomía hepática y el ligamento hepatodenal, donde está el hilo hepático, es el epíplomo menor. Y este epíplomo menor, llamado también gastrohepático, cuando uno lo corta, va a tener acceso a un lóbulo que veíamos en la parte posterior del hígado, que es el lóbulo caudado o segmento 1. En primer lugar, vamos a tener acceso a ello. Y además de eso, al cortar el ligamento gastrohepático, uno lo que va a tener que tener hacia la parte posterior, vamos a tener comunicación con la transcavidad de los epiplones. Y abrir esta parte del ligamento gastrohepático o epíplomo menor nos va a ayudar mucho para hacer una maniobra que se llama la maniobra de Pringle. Y la maniobra de Pringle es una maniobra que utilizamos mucho en cirugía hepática para contener la hemorragia que pudiera existir durante una transección hepática. Y si ustedes recuerdan, si en algún momento ustedes han visto, no, de todas maneras todos ustedes seguro no habrán visto una cirugía en vivo, pero sí cuando han estado en las clases de anatomía y han visto el hígado, lo han palpado, han visto que tiene una superficie y un tejido bastante blando, es bastante desleznable cuando uno lo corta. Evidentemente, claro, ya está, es un tejido muerto en ese momento, pero no tiene la misma contextura que de repente otras vísceras, como podría ser el colon o podría ser el estómago. Entonces, para quienes hemos hecho en las prácticas la sutura de víscera maciza con puntos en U que hemos hecho en la práctica, y obviamente no teníamos el hígado humano, pero sí lo hemos hecho con hígado de pollo, entonces van a ver, igualmente han visto esa textura que es mucho más blanda, es mucho más desleznable, es fácilmente, digamos, de que si estuviera dentro de un organismo tiende mucho a sangrar, ¿no? Y es por eso de que una de las cosas importantes que hay que evitar en la cirugía hepática es el sangrado. Y hace 30, hace 40, 50 años la gente se moría en las cirugías hepáticas por sangrado. Pero después obviamente se dieron una serie de técnicas y después una serie de instrumental especial que ayudara a cauterizar justamente para evitar esas hemorragias intraoperatorias. Entonces lo que hacía uno es cortar, lo que hace hasta ahora uno es cortar ese ligamento gastrohepático que es totalmente avascular y eh, se pasa una pinza por detrás del pedículo hepático, o llamado también yato de Wislow, la parte posterior. Se pasa una pinza y después se pasa una cintilla en esta zona, o también puede ponerse un clamp vascular en esta zona. Entonces la idea de abrir esta zona es poder pasar algo, una cintilla, un clamp, lo que fuese por la parte posterior del pedículo, y de esta forma tenemos acceso a que si en algún momento tenemos ahí un sangrado, podemos clampar este pedículo con tranquilidad. Y a eso le llamamos maniobra de Pringle, clampaje del pedículo hepático por aproximadamente unos 15 minutos, y después se desclampa unos 5 minutos, dejando de que nuevamente la sangre llegue al hígado, y después se puede volver a clampar cuando veamos de que hay un sangrado importante al momento de hacer la transección hepática.
Otra cosa importante que tenemos que tener en consideración y nos va a llevar justamente a la transcavidad de los epiplones y con esto poder visualizar el páncreas, que es otro tema que vamos a hablar el día de hoy. En el páncreas es un órgano evidentemente retroperitoneal. Y para poder tener acceso a él, necesitamos dos maniobras, pero la primera maniobra que vamos a mencionar a propósito que tenemos la parte de anatomía aquí, es que así como había el epiplón gastrohepático o epiplón menor, tenemos también el epiplón mayor o gastrocólico. Ese epiplón gastrocólico se tiene que cortar, ¿no? Se tiene que cortar cuando se hacen cirugías de páncreas, como lo ven acá se ha tenido que cortar ese epiplón gastrohepático, perdón, gastrocólico, y así llegamos a la transcavidad de los epiplones y a la cavidad retroperitoneal y vemos todo el páncreas de toda su extensión, desde la cabeza, cuello, cuerpo y cola de páncreas, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos en acceso para poder hacer la resección de páncreas que tendríamos que hacer, sea esta la resección de la cabeza con una duodopancreatectomía de Whipple o de repente una pancreatectomía distal con la exéresis del cuerpo y la cola del páncreas. Entonces, este pedículo que ven acá donde se ve la vía biliar derecha, la vía biliar izquierda, el hepático común, cístico, acá ya se llama colédoco, ¿no? Hacia la parte izquierda vamos a ver lo que es la arteria hepática, también dividiéndose en sus dos ramas, derecha e izquierda, y en la parte posterior vamos a ver lo que es la porta, igual porta derecha y porta izquierda, ¿no? Que es lo que veríamos en esta zona de acá cuando disecamos el ligamento hepatoduodenal. Bien, entonces en el hígado hay que tener en consideración su división del hígado y el hígado se divide en secciones. Vamos a retroceder acá. Se divide en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo caudado, pero además de eso se tiene que dividir en lo que son secciones, ¿no? Y esas secciones lo va a dar de manera vertical, esas secciones del hígado, que son 4, y va a tener que ver en esa división mucho lo que vienen a ser las venas suprahepáticas. Entonces ustedes ven acá el hígado, ¿no es cierto? El hígado internamente va a tener la suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda. A simple vista no la vemos, y solo lo vemos con ecografía intraoperatoria, de ahí que el cirujano hepático debe saber hacer ecografía para poder hacer ecografía intraoperatoria y poder definir estas venas. Igualmente vamos a ver lo que es la porta derecha y sus ramificaciones a cada uno de los sectores y de los segmentos hepáticos, ¿ok? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? Igualmente va a estar ahí también la arteria, va a estar ahí la vía biliar, pero lo que nos divide las secciones hepáticas y después los segmentos hepáticos fundamentalmente van a estar dadas por las venas hepáticas y por la vena porta. Entonces, la mitad del hígado, lo que significa qué cosa llamamos hígado derecho y aquí llamamos hígado izquierdo, lo va a dar una línea imaginaria que se llama cabo vesicular. La línea que va desde la cava hacia la vesícula, esa línea imaginaria, llamada también línea cabo vesicular o llamada línea de Cantley, es la que divide al hígado en hígado derecho. Todo lo que está de la derecha de esa línea será derecho y todo lo que va a la izquierda de esa línea será lóbulo izquierdo. Entonces, esta línea de Cantley o línea cabo vesicular más o menos coincide con lo que viene a ser la hepática media, ¿no? Entonces, cuando lo vemos por ecografía, vamos a ver de que ese es el límite entre hígado derecho y hígado izquierdo. Igualmente, el hígado derecho se va a dividir en dos secciones. Como ven acá, la sección anterior derecha, toda esta franja de acá, por así decirlo, y la sección posterior derecha. ¿Quién lo divide al lóbulo derecho en sección anterior derecha y sección posterior derecha? La suprahepática derecha. Entonces, la suprahepática derecha va a dividir al lóbulo hepático derecho en sección anterior derecha, toda esta zona de acá, lo que está entre hepática media y hepática derecha, y todo lo que está entre hepática derecha y el borde hepático va a ser la sección posterior derecha. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí está dividido longitudinalmente el hígado derecho. ¿Qué pasa con el hígado izquierdo? Con el hígado izquierdo igualmente se va a dividir en dos. En la sección medial izquierda, hacia la derecha del paciente del ligamento falciforme, ¿ok? Y hacia afuera del ligamento falciforme y el borde izquierdo hepático va a estar lo que es la sección lateral izquierda. Visto en esta zona, entonces entre hepática media y hepática izquierda va a estar la sección medial izquierda del hígado
y de la hepática izquierda, que ahí también es donde queda aproximadamente el ligamento falciforme. El ligamento falciforme estaría más o menos a este nivel, hepática izquierda, entre eso y el borde hepático de izquierdo estaría lo que es la sección lateral izquierda, ¿no? Entonces, tendríamos el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho dividido por dos secciones, una anterior derecha, otra posterior derecha, y el lado izquierdo por la sección medial izquierda y la sección lateral izquierda. Pero ¿qué pasa? Que no solamente nos quedamos ahí con la división, ¿por qué? Porque en 1957, Claude Quinault, un cirujano francés, no hay en París, hizo lo que se llama la segmentación hepática de Quinault, ¿no? La segmentación hepática que lleva su mismo nombre. Entonces nosotros recordamos hace un momento de que todo lo que estaba de línea vena hepática media coincide con la línea cabo-vesicular. Acá no vemos la vesícula, pero seguro en esta zona más o menos estaría la vesícula. Entonces hepática media, ¿no? Y hacia acá, decimos, es derecho, ¿no es cierto? Entonces entre hepática media y hepática derecha tenemos la sección anterior derecha del hígado y la vena hepática derecha y el borde derecho del hígado, la sección posterior derecha del hígado. Entonces, esta segmentación hepática de Quinault no se quedó solamente con estas secciones longitudinales del hígado, sino que la dividió en 8 segmentos y, digamos, de esas secciones, las 4 secciones, dos derechas y 2 izquierdas, que hace un momento conversábamos, igualmente la porta va a dividir a esas secciones longitudinales en segmentos. Este es prácticamente el límite horizontal. Este es el límite longitudinal o vertical y la porta derecha y la porta izquierda va a ser el límite horizontal. ¿Para qué? En el caso, por ejemplo, de la sección posterior derecha, por fuera de la hepática derecha, cuando llegamos a ver la porta derecha, significa de que esa sección se divide en 2 segmentos. El segmento por encima de la porta derecha, que viene a ser el segmento 7, y el segmento por debajo de la porta derecha, ¿no? Y que va a ser el segmento 6, o sea, segmento superior, segmento inferior. Igualmente, en la sección anterior derecha del hígado, igualmente, suprahepática derecha, suprahepática media, hasta ahí nos quedamos, y cuando encontramos la porta derecha, entonces significa que por encima de la porta derecha va a estar el segmento 8, ese es un segmento superior, y el segmento inferior que viene a ser el segmento 5, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos 4 segmentos hepáticos, el 5, el 6, el 7 y el 8, que son parte del lóbulo hepático derecho. Cuando vamos hacia el lado izquierdo, entonces vemos hepática media, hepática izquierda, y dijimos hace un momento que en el centro estaba lo que viene a ser la sección medial izquierda del hígado, que lo tiene, ahí sí lo tiene el segmento 4. Este segmento 4 también se subdivide en 4A por encima de la porta derecha y 4B por debajo de la porta izquierda, perdón, desde la porta izquierda, por encima será el 4A, por debajo será el 4E, pero en líneas que se puede subdividir, sí se puede subdividir, mejor lo podemos subdividir, pero en líneas generales es el segmento 4 en total. Cuando nos vamos a la suprahepática izquierda, o más o menos esta estructura que está el ligamento falciforme y el borde izquierdo del hígado, teníamos a la sección lateral izquierda del hígado. Igualmente vemos la porta, por encima de la porta izquierda, segmento 2, y por debajo el segmento 3. ¿Ok? Entonces el hígado izquierdo está formado por el segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4. Y el segmento 1, que está acá, es un segmento que hace un momento vimos con el nombre de lóbulo caudado. Es el lóbulo que es el más posterior del hígado y está entre la porta y la cava. Entonces, este segmento posterior es el 1. Entonces, el hígado, según Quinault, tiene 8 segmentos hepáticos, ¿no? Acá está su distribución. A veces hay algunas mnemotecnias que les ayudan a poder recordar estos segmentos. La verdad que es bastante sencillo de recordar, ¿no? Además de esto, recordar que el hígado en la parte posterior, vamos a tener lo que es el ligamento retrohepático, como vemos acá, este es el ligamento, el segmento más posterior, el lóbulo caudado, segmento 1. Bien, es importante tener en consideración esta segmentación hepática porque tanto por vía ecográfica como por vía tomográfica, como ven acá, dependiendo en qué zona del hígado se encuentre, puede decir si el quiste o el tumor hepático o la lesión hipodensa o
o hiperdensa que existe en el hígado de tal o cual característica, uno puede decir si está en el segmento 2, si está en el segmento 5, si ocupa todo el segmento 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos orientar de dónde está la lesión en el hígado de acuerdo justamente a esta segmentación de Quino. Y cuando ustedes vean tomografías, cuando ustedes vean las tomografías van a tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes ven la cava, ¿no? Acá está, esto es lo que se ve del pulmón, ¿no? Ya se verá seguramente un corte más intermedio, se vería algo del diafragma, que casi no se ve mucho por tomografía. Vamos a ver lo que es la cava, esta es la aorta, esta es la cava, y la cava va a tener su prepática derecha, su prepática media y su prepática izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando vemos así, significa que estamos viendo los segmentos superiores entre las venas cava, entre las venas suprahepáticas, pero los segmentos superiores. No vemos porta porque la porta está más abajo. Entonces, ¿qué significa? De que si viéramos alguna lesión en alguno de estos segmentos, significa que por fuera, si estamos arriba, por fuera a la derecha de la hepática derecha estaría el segmento 7, entre la hepática derecha y la hepática media estaría el segmento 8, entre la hepática media y la hepática izquierda estaría el segmento 4, o que dijimos que lo podíamos subdividir también en 4A, y de la hepática izquierda hacia el borde izquierdo del hígado, acá está el estómago, vamos a tener lo que es el segmento 2. Y ya cuando vamos bajando más, obviamente van a haber varios cortes hasta que lleguemos a la porta derecha, por ejemplo, que ya se está viendo acá. Entonces, cuando ya vemos y acá seguramente pronto también se verá la porta izquierda, cuando ya vemos porta principal, acá está dividiéndose en derecha, seguramente más uno va viendo mejor los cortes y seguramente también comenzará a ver la izquierda. Entonces, cuando uno ya ve porta, significa que en el territorio que antes era la continuación de la suprahepática derecha, pero ya en la parte inferior tenemos al segmento 6, fuera, ¿no? En la parte, la sección anterior derecha viene a ser el 5, y acá vamos a encontrar seguramente pronto la vesícula biliar. Igualmente vamos a ver ligamento falciforme, ¿no? Que viene a ser lo que viene a ser lo que viene a ser también la suprahepática izquierda. Entonces, entre media e izquierda vamos a encontrar el 4B, el segmento inferior, y el segmento 3, ¿no? Y acá mejor, entre porta y cava, el más posterior, que es el segmento 1, ¿no? Igualmente acá se ve, incluso se ve ya la vesícula biliar, y eso nos va a decir que la vesícula biliar va a dividir, ¿no es cierto?, derecho de izquierdo, ¿no? Y si ya vimos la porta más arriba en los cortes, entonces acá nos queda que la primera parte va a ser el segmento 5 y la otra sección va a ser el segmento 6. Y hacia la izquierda vamos a tener el 4B, ligamento falciforme, y el segmento 3, ¿no? Entonces, igualmente es muy importante ver la tomografía para poder, o la ecografía para poder dilucidar de qué segmento estamos hablando. Entonces, los segmentos superiores, ¿no? Van a ser fundamentalmente 7, 8, 4A y 2, y los segmentos inferiores a la porta 6, 5, 4B y 3. Además, ¿por qué es importante conocer la segmentación hepática? Porque en el año 2000 se hizo la determinación de Brisbane para lograr una nomenclatura exacta en cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos gastrectomía total o gastrectomía subtotal, sabemos a qué nos estamos refiriendo, qué parte del estómago se está retirando. En el hígado habían diferentes terminologías en diferentes partes del mundo, entonces se optó porque se unificaran todas estas nomenclaturas cuando se hiciera una resección hepática, y es así que se ideó lo siguiente, ¿no? Se llamaba, sea que se opere usted en Perú, sea que se opere en Japón, o sea que se opere en Berlín. Entonces, cuando uno, porque tiene tumores de repente del hígado, saca los segmentos 5, 6, 7 y 8, es decir sección anterior derecha y sección posterior derecha, entonces va a ser una hepatectomía derecha. ¿Ok? Así se va a llamar. Entonces, hepatectomía derecha significa que a ese paciente le sacaron el segmento 5, 6, 7 y 8, y obviamente sabiendo eso uno tendrá que preguntar, seguro habrá habido un tumor, ¿no? Habrá que preguntar qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la causa de esa cirugía. Cuando vamos a retirar el segmento 4, 4A, 4B, o todo el segmento 4, 2 y 3, y el segmento 2 y 3, es decir, el hígado izquierdo, estaríamos hablando de una hepatectomía izquierda. Cuando se saca el segmento 5 y el segmento 8, es decir, la sección anterior derecha del hígado, se llamará la cirugía seccionectomía anterior derecha. Igualmente, ¿no? Cuando vamos a sacar la sección posterior del hígado derecha, o segmento 6 y segmento 7, se llamará
seccionectomía posterior derecha. Cuando uno va a sacar todo el segmento 4, ¿no? Todo el segmento 4, entonces le llamamos seccionectomía medial izquierda. Y cuando sacamos la sección lateral izquierda o el segmento 2-3, lo llamaremos seccionectomía lateral izquierda, ¿no? Entonces, bastante sencillo de recordar si nos aprendemos, obviamente, la segmentación del hígado. Si se va a sacar un segmento del hígado, uno tiene que especificar qué segmento es, porque no es lo mismo sacar el segmento 2 que sacar el 8, sacar el 4. Entonces, si es una segmentectomía, uno tendrá que ponerle segmentectomía del 6. Si de repente fue una segmentectomía del 3, segmentectomía del 3. Si de repente fue una segmentectomía del 8, deberá poner uno segmentectomía del 8. No basta con segmentectomía. Segmentectomía no me dice nada. Tiene que decir exactamente de qué segmento ha sido retirado. Igualmente, en los reportes operatorios, cuando ven dos segmentos juntos que no son parte de una sección, sino de repente en este caso, por ejemplo, que hay una relación horizontal entre el segmento 5 y el segmento 6, si saliera solamente esto, entonces sería una bisegmentectomía y siempre referir los números, ¿no? Los segmentos que fueron. Entonces, bisegmentectomía del 6 y del 5, ¿no? Si de repente vamos a sacar el 7 y el 8 continuos, tienen que ser, cuando hablan de bisegmentectomía significa que son continuos de manera horizontal, ¿ok? Entonces sería bisegmentectomía del 7 y del 8. Si yo saco un segmento el 6 y de repente saco el 2, eso no es una bisegmentectomía, eso será una segmentectomía del 2 y una segmentectomía del 6, ¿ok? Importante tener en consideración eso. ¿Qué pasa si de repente es un hepatocarcinoma muy grande que no solamente ocupa el lado derecho, es un colangiocarcinoma que igualmente compromete no solamente la vía biliar derecha, sino de repente el inicio de la vía biliar izquierda? Y tenemos que sacar todos los segmentos del hígado derecho, pero además de eso, la sección medial izquierda del hígado llamado segmento 4, entonces en ese caso tenemos que hacer una hepatectomía derecha ampliada al 4, ¿ok? O en el caso de que fuese un tumor en el lado izquierdo y fuese muy grande y tuviéramos que llevarnos no solamente los segmentos que corresponden al hígado izquierdo, sino también en la sección anterior derecho, llamado segmento 6 y segmento 8, entonces en ese caso que tendríamos que sacar todo esto, estaríamos hablando de una hepatectomía izquierda ampliada, ¿ok? Entonces hepatectomía derecha ampliada y hepatectomía izquierda ampliada en este segundo caso. Antes de eso, no sé si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda en relación a estos segmentos hepáticos o la anatomía hepática en sí. Sí, Ilan, ¿te escucho? Sí, en el caso de que se comprometa el segmento 4 y el 2, en ese caso se tendría que hacer una segmentomía o una hemisegmentomía en que tenga que incluir al 3. A ver, hemisegmentectomía no existe el término hemisegmentectomía para empezar. Entonces, todo depende de qué tumor estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno tuviese una metástasis en el 4, vamos a ver, vamos a mirar esto. Vamos a mirar acá. Supongamos, ¿no? De que uno tuviese, ¿se ve la diapositiva? ¿Ilan? Sí, doctora. Hola. Ya, ok. Supongamos de que nosotros tuviéramos una metástasis en el 4, metástasis de carcinoma colorectal, ¿ok? Y tenemos también una metástasis en el 2. Si estas son pequeñas y cuando son metástasis hepáticas se puede, depende mucho el tipo de resección que se puede dar dependiendo de la biología del tumor. En el caso de las metástasis, por ejemplo, de carcinoma colorectal o de GIS, por ejemplo, que son más benevolentes, si fuese una metástasis pequeña aquí y otra metástasis pequeña acá, por ejemplo, se pueden hacer resecciones locales, o que después vamos a comentar, que son resecciones atípicas o metastasectomía del 2 y metastasectomía del 4, cuando son pequeñas. Pero ¿qué pasa si de repente son dos, pero son dos grandes, ¿no? Dos grandes que ocupa casi todo el 4, ocupa casi todo el 2, y de repente justo el borde, el límite está también con el segmento 3, ¿no? Y no se trata de una peor, ¿no? No solamente fueron una metástasis dos metástasis grandotas, sino fuera de repente un tumor primario de hígado como es el hepatocarcinoma y sí necesitan realizarse una resección hepática
anatómica. Entonces, en ese caso uno tendría que revisar, valorar, y lo más probable de que si son grandes y ocupa el 2 y el 4, seguro no habrá mucho margen para dejarlo con márgenes libres el 3, y en ese caso tendríamos que hacer una hepatectomía izquierda. ¿Ok? Entonces, si las metástasis son muy grandes y comprometen el 4 y el 2, seguro tendremos que hacer una hepatectomía izquierda. Si es un hepatocarcinoma o un colangiocarcinoma, es obligatorio hacer resecciones anatómicas y tenemos que hacer también igualmente sacar todo el hígado izquierdo. Solo podríamos hacer resecciones no anatómicas, que después vamos a conversar de eso, cuando se traten de metástasis de repente pequeñas y que sean de tipo tumoral, metástasis hepática de carcinoma colorectal o de tumor neuroendocrino de repente, ¿no? Entonces, esos son detalles que es más de especialista que otra cosa, ¿no? Pero en líneas generales, si los tumores están comprometiendo toda esta zona y son grandes, hay que sacar todo el lado con márgenes libres de tumor. No sé, Ilan, si comprendiste el concepto, si tienes alguna otra duda más. Bien, si quedó claro. Sí, me quedó claro, doctor. Ok, bien. ¿Alguna otra duda más o continuamos? Bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿cuáles son los criterios para una resección hepática? Y lo primero es tener, no tanto es lo que salga del hígado, sino cuánto le queda al hígado. Es decir, cuánto es el volumen residual funcional en el hígado. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hacer una hepatectomía derecha, yo tengo que saber cuánto de volumen residual le queda en el lado izquierdo. O si voy a hacer una hepatectomía derecha ampliada, de repente tengo que saber cuánto es el volumen que me queda el 2 y el 3, si va a ser suficiente para el paciente, para que no haga una insuficiencia hepática severa y que fatalmente fallezca el paciente por una insuficiencia hepática. Es importante conocer la función hepática del hígado. No es lo mismo un hígado con una hepatitis crónica que un hígado post-quimioterapia o un hígado con cirrosis. Y de la cirrosis no es lo mismo tener un hígado Child A, Child B o Child C o con hipertensión portal. Entonces depende de eso también vamos a tener que dejar más o menos parénquima hepático o pudiera estar contraindicado las resecciones hepáticas, por ejemplo, en un paciente Child C con el hígado cirrótico y es un Child C con la peor función hepática, ese paciente no puede entrar a ningún tipo de resección hepática. Tenemos que tener en cuenta ausencia de metástasis extrahepáticas si estamos hablando de tumor, en aquellos tumores en donde no es factible manejarlo con otras metástasis hepáticas. ¿A qué me refiero? Si es una metástasis de colon, por ejemplo, tiene una cirugía de colon, ya se operó del colon y tiene una metástasis hepática y también tiene metástasis pulmonar, si se puede controlar la metástasis extrahepática, es decir, la pulmonar, sea por vía quimioterapia o sea por vía quirúrgica, podemos tener opción todavía de hacer algo por ambos tipos de metástasis. Diferente a aquel paciente que de repente no es controlable el problema del pulmón, ¿no? Tiene su metástasis hepática, tiene la metástasis del pulmón, pero metástasis del pulmón es múltiple, no hay forma ahí de operar. Entonces hay que valorar mucho. Si la enfermedad no extrahepática no es posible controlarla, tampoco se puede operar el paciente. Igualmente, ¿no? Si hay trombos tumorales en la vena cava o en la porta principal, hay ciertas restricciones, probablemente no se pueda operar el paciente porque ya la enfermedad ha avanzado más. Y es importante conocer también el estado general del paciente. No es lo mismo un paciente como, digamos, como cualquiera que de repente no tiene ninguna enfermedad de fondo o aquel hipertenso controlado, que aquel paciente con un EPOC severo o una enfermedad coronaria de base crónica, donde tiene una insuficiencia cardíaca importante y pudiera usted someterle una resección hepática y el mismo estrés quirúrgico podría no matarlo de la resección hepática, pero sí por todo el estrés que sufrió, de repente puede infartarse al paciente al día siguiente o descompensarse del tema cardíaco. Entonces es importantísimo valorar el estado general, si va a poder aguantar este tipo de cirugía o no. Y eso, bueno, obviamente tendrá que ser evaluado con los riesgos quirúrgicos. Y lo otro importante, y no menos importante, valga la redundancia, es la logística hospitalaria, porque no es lo mismo estar en el hospital Revaliati o de repente en el hospital Menaro, en el INEM, cuando de repente se tiene toda la logística, todos los medios para poder operar al paciente, que de repente estar en un hospital de alguna región donde no se tiene la logística, ¿no? No se tiene, de repente se tiene nomás un monopolar y no se tiene una serie de
instrumentos que necesitamos de energía bipolar para poder controlar el sangrado hepático, ¿no? Entonces, en ese caso, pues si uno está en un hospital de provincia, de repente un hospital pequeño, que no tiene, de repente no tiene la logística, más allá que sea pequeño o grande, pero no tiene la logística, es mejor referirlo a un centro de cirugía hepatobiliar que sí tenga toda la logística necesaria. Es importante para ver ese tema de esa funcionalidad hepática, cuánto le queda al hígado, le queda de hígado si yo pienso hacer una hepatectomía derecha, una hepatectomía izquierda ampliada. Es importante sacar algo que se llama la volumetría. Y esa volumetría se saca por tomografía, también se puede sacar por resonancia, pero mayormente acá usamos por tomografía. Importante que para cirugía hepática se tiene que operar con ecografía intraoperatoria. Conocer, habíamos comentado algo sobre la maniobra de Pringle. La presión venosa central debe estar en 5, 6 o un poco menos. Eso hay que coordinar siempre con el anestesiólogo durante la transección hepática para que haya menos sangrado hepático. Siempre que uno saque una parte del hígado hay que asegurarse que haya un pasaje inflow, es decir, que tenga la parte que va a quedar del hígado, que tenga una adecuada irrigación de la porta y arteria, que es el inflow hacia el hígado, y también que no haya ningún problema con el outflow o la suprahepática del hígado que está quedando después de la resección. Bien, entonces, cuando hablamos de volumetría hepática, ¿no? Cuando hablamos de volumetría hepática, es importantísimo cuando uno va a operar a un paciente y sea esto una patología benigna o una patología maligna y se tenga que hacer una resección hepática, entonces siempre hay que, a no ser que sea de repente si vamos a sacar un segmento, 2 segmentos o 3 segmentos, de repente ahí no sería necesaria una volumetría hepática por tomografía, pero cuando vamos a hacer una hepatectomía derecha, una hepatectomía izquierda, o una hepatectomía derecha ampliada, o una hepatectomía izquierda ampliada, en esos casos con un hígado normal, digamos, o cirrótico, chailá o post-quimioterapia, es importante sacar esa volumetría hepática. Y esa volumetría hepática se manda en la orden de tomografía, y es importante tener en cuenta esta fórmula, ¿no? Eso hay un software donde van a ir marcando y los datos que le van a dar el radiólogo es cuánto es el volumen total del hígado, cuánto es el volumen, usted le tiene que decir, ¿no? Que si va a hacer una hepatectomía derecha ampliada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si va a hacer una hepatectomía derecha, por ejemplo, acá hay un tumor que está comprometiendo segmento 5, 6, 7 y 8, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer una hepatectomía derecha. Entonces, eso tenemos que consignar en la solicitud de tomografía, donde lo que queremos es el volumen de todo el hígado, queremos el volumen del tumor, porque es el hígado no funcionante, y queremos tener el volumen residual funcional, es decir, todo el lado izquierdo y el segmento 1. Entonces, el radiólogo nos da esos volúmenes y nosotros a través de esta fórmula podemos hallar cuál es el volumen residual funcional, es decir, todo el lado izquierdo y el 1 que le quedaría en relación al hígado total, y según eso podemos ver que si estamos hablando de un hígado sano, digo sano que no tiene ninguna hepatopatía de fondo, entonces lo mínimo que podemos dejar es el 20%, es decir, si pusiéramos a hacer esa hepatectomía derecha y tenemos en el lado izquierdo más del 20% en un hígado normal, procede la hepatectomía derecha, si no, no podemos hacerla todavía. Igualmente, ¿no? Tiene que ser más de 30% en un hígado post-quimioterapia, más del 40%, incluso algunas literaturas hablan más del 50%, aquellos pacientes que de repente tienen un tumor hepático, pero adicionalmente a eso tienen cirrosis Schindler sin hipertensión portal. ¿Okay? Entonces, en esos casos va a depender, ¿no? de qué tipo de hígado estamos hablando, y según eso vamos a tener un volumen residual funcional aceptable, y de acuerdo a eso podemos operar al paciente. Si tenemos más de 20% en un hígado normal, más de 30% en un hígado post-quimioterapia, o más de 40 o 50% en paciente cirrótico Schindler sin hipertensión portal, en el caso anterior, ¿no? que íbamos a hacer una hepatectomía derecha, procede. Pero ¿qué pasa cuando eso no es factible? Es decir, cuando uno calcula eso, lo manda a la tomografía y resulta que nos sale que en el hígado izquierdo lo que queda es, en el hígado normal de repente 15%, o en el hígado post-quimioterapia 20%. Entonces, en esos casos tenemos que hacer algo que ayude a que ese remanente hepático crezca, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este paciente tenía un tumor en esta zona, un tumor en esta zona, no se ven más, pero seguro más abajo tenían otros tumores en todo ese lado, y querían sacar todo el hígado derecho y dejar el hígado izquierdo. Sacaron la volumetría, y la volumetría era un hígado normal, supongamos, y ese hígado normal salió 16%. ¿Cuánto tenemos que tener mínimo? 20%. Entonces, ¿qué se hace? Radiología intervencionista pone un catéter en la porta, llega a la porta derecha y emboliza la porta derecha.
Después de 4 semanas, lo que va a hacer progresivamente en cada semana este hígado va a ir creciendo, un mecanismo de hipertrofia. El hígado tiene digamos, la función importante de que se regenera, hay una regeneración hepática, y por lo tanto, al cerrar o ocluir la porta derecha, obviamente hay disminución de flujo en esta zona, y con una forma compensatoria comienza a hipertrofiarse el lado izquierdo, y la intención es que después de aproximadamente 4 semanas se le vuelve a tomar la tomografía a este paciente, se le pide la volumetría y se va a ver de que ya de repente vemos si es que ha crecido lo suficiente, de acuerdo, si fuese un hígado normal y estaba en 15%, llegó a 25%, entonces ahí recién ya procede la hepatectomía derecha. Antes no, ¿por qué? Porque si hace la hepatectomía derecha con un volumen insuficiente, el paciente hace insuficiencia hepática. De repente usted hizo la mejor hepatectomía derecha, la paroscópica, de repente la hizo. Pero ¿qué pasa? El paciente se murió al día siguiente por insuficiencia hepática. Y eso es lo que no queremos. Entonces, en esos casos, ¿no? En esos casos es importante. Este es un video que lo van a poder ver, está en el PPT que está en el aula virtual, también está en la página web del Facebook. También lo pueden mirar y van a ver incluso detalles de esta embolización de porta derecha y cómo es que hacen la hepatectomía derecha. Es importante tener en cuenta de que esta embolización de porta, sea derecha o sea izquierda, dependiendo de la parte que se va a retirar del hígado, entonces hay que tener en cuenta que se realiza cuando en un hígado normal encontramos que el volumen residual funcional es menos del 20%, cuando vemos que en un hígado post-quimioterapia es menos del 30%, o cuando vemos que en el hígado cirróstico Chaila sin hipertensión portal tiene menos del 40%. ¿No? Tomamos una tomografía en 3-4 semanas hasta ver si es que llega al volumen objetivo. ¿Qué pasa si en 4 semanas no llegó al volumen objetivo? Entonces le damos chance un par de semanas más, para que, o 2 o 3 semanas más hasta que llegue al volumen objetivo, y recién ahí podemos hacer la resección hepática, siempre y cuando obviamente no haya evolucionado más la enfermedad y no podamos hacer mucho, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un paciente de 60 años, eso miren bien porque les voy a preguntar. El paciente es hipertenso, es operado de un cáncer de recto, recibió neoadyuvancia antes de la cirugía con quimio-radioterapia, eso fue hace 2 años, lo operan, ¿no? Lo operan de este cáncer de recto, hacen una resección anterior baja, hacen una coloanal, de repente anastomosis, pero después de eso no llega a recibir después controles, recibió de repente un control y se perdió, ¿no? El paciente se perdió de repente de provincia, no regresó, ¿qué fue? No sé. Y después, luego, hace 2 meses antes que venga a consultorio de ustedes, este paciente le encuentran en el hígado unas metástasis hepáticas en el segmento, varias en el segmento 5, en el segmento 6, en el segmento 8. Recibe quimioterapia, FOLFOS, que es las iniciales de 5-fluoracilo, leucovirin y oxiplatino, y recibe la quimioterapia por 2 meses y resulta que estas grandes metástasis reducen bastante de tamaño, ¿no? Pero a pesar de eso, pues todavía tiene las metástasis, son varias, ¿no? Son varias, ¿no? Todo lo que se ve ahí son varias las metástasis, ¿no? Son varias chiquitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay varias en toda la parte del hígado, y antes eran incluso más grandes, recibió la quimioterapia y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, bajo ese contexto donde hay múltiples metástasis en el lado derecho, donde post quimioterapia logran disminuir en algo y de alguna manera se ve que pueden ser resecables de repente porque compromete todo el lado derecho, no compromete el lado izquierdo, aparentemente, ¿no? Según la tomografía. Pregunto, en general, a cualquiera, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué hacer con ese paciente? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? A ver, por ejemplo, André Ponce, si puede encender su micrófono. André. Sí, doctora, estoy acá. Buenas tardes. ¿Qué hacemos con ese paciente? Tiene varias metástasis, solo en el lado derecho, en el lado izquierdo no hay nada. Han disminuido, han mejorado con la quimioterapia y ahora sí, pues hay que operarlo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Lo operamos de una vez? ¿Cuál sería el manejo de este paciente? Llega a tu consulta. ¿Qué hacemos? Tu micrófono, André. ¿Se le opera, doctora? ¿Qué haces? Pues dime, pues ¿cómo? ¿Qué pones? ¿Se le opera? ¿Qué haces así? Tú estás con el paciente, ya, y se va a operar. ¿De qué me va a operar, doctor? Te dice el paciente. ¿Qué me va a hacer? André, no te escucho. Sí, doctora, estoy acá, pero no
No, no sabes. Ok, no No, importa. no sé. A ver, una chica, a ver, Carmen Pozo. Carmen, ¿me escuchas? Tu micrófono, por favor. Carmen Pozo. Sí, Carmen, doctor. Sí. André es tu amigo, ¿no es cierto? Tiene este paciente, te llama y te dice, Carmen, tengo este paciente. No me acuerdo qué nos dijo la doctora Cornejo en la clase de cirugía. ¿Qué hacemos con este paciente, Carmen? Dime, ¿qué puedo hacer? Porque lo tengo acá el paciente. Sí, ¿Qué le una dices? hepatectomía, doctora, de los segmentos del lado Hepatectomía. derecho. Sí. Hepatectomía derecha es eso, ¿no es cierto? Ujú. Ok, ok, mi hepatectomía derecha, ok. Bien, hepatectomía derecha. Siguiente pregunta, a ver, otra persona, Fiorella Rosales. Fiorella, tu micrófono. Sí, doctora. Ya, Fiorella, acá tu compañera, Carmen ha dicho hepatectomía derecha. ¿Qué dices tú? ¿Lo operamos una vez hepatectomía derecha o de repente tenemos que mandarle a hacer algún examen previo o no? Lo operamos mañana hepatectomía derecha. ¿No sería primero un examen de riesgo quirúrgico? Ya, ok, le pides todo el preoperatorio, ya, pero ¿qué más? Ya, tienes todo. Ya, lo tienes todo mañana. Ya, lo operamos pasado mañana hepatectomía derecha. Yo creo que sí, doctora. ¿Tú crees que sí? A ver, Javier Toribio. Sí, doctora, buenas tardes. Yo ¿Qué también tal? ¿Cómo opino igual estás? que mi compañera. Yo pienso que puede someterse a cirugía de frente. Pasado mañana lo operamos hepatectomía derecha. ¿Sí? Mm, Ok, bien. Entonces, algunos de sus compañeros opinan que pasado mañana, otros mañana, hacemos la hepatectomía derecha. ¿Alguien que opine diferente en la clase? ¿Alguien que voluntariamente me diga, no, a ver, Ilan? Ah, yo consideraría que primero se tendría que hacer examen de volumetría para evaluar si hay riesgo de insuficiencia hepática y de ahí ver si se puede hacer lo que es la hepatectomía o se tendría que ir a lo que es la embolización de la vena portal. Bien, bien, Ilan, sí, sí, entendido, Ilan. Bien, excelente. Bien, entonces vamos a mirar a propósito de lo que comenta Ilan, ¿no? Claro, la intención va a ser hacer una hepatectomía derecha, pero tenemos que ver algunas cosas, ¿no? Tenemos que ver algunas cosas en relación a que si vamos a hacer la hepatectomía derecha, tenemos que sacar la volumetría hepática, ¿no? Y pregunto, obviamente siempre es importante el estadiaje previo, es decir, ver en toras, ver en pelo y si no hay otras metástasis adicionales cuando se trata de tumores no neoplásicos. ¿Qué pasa? Hacemos la volumetría hepática y hemos dicho, ¿no? Que tenemos que calcular el volumen residual funcional y lo que va a quedar en este hígado va a ser el segmento 1, ¿no? Y todo el lado izquierdo, ¿no? 2, 3 y 4. Y nos sale 21%. Pregunto, ¿lo operamos? ¿Lo operamos mañana? A ver, A ver, David. Doctora, buenas David, tardes. ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Esperamos mañana? A ver, el La estadiaje verdad no salió estoy que no había otras seguro. metástasis y tenemos el volumen residual funcional de 21%. ¿Lo operamos mañana de hepatectomía derecha? David, no te escucho, La David. verdad, no estoy seguro, doctora. ¿Qué harías? ¿Sí o no? Yo, bueno, ah, bueno, yo tengo entendido que cuando se usa el Folfox es en pacientes. Seguimos hablando sobre el paciente que usó el Sí, claro, Folfox. estamos hablando, claro, que es el mismo paciente, es el mismo paciente. Yo Es he el mismo. leído que aquellos pacientes que tienen pues cáncer hepático y usan Folfox son aquellos pacientes que ya no tienen opción para aplicar cirugía. En estos casos solamente son como ayudantes No, no, nada no. más. Si has leído eso en algún sitio, elimina eso lo que has leído porque no es así, no Sí, es así. ¿Ok? Pero bueno, ya, bueno, recibió quimioterapia. Folfox se da de primera línea en general para los pacientes, sobre todo los pacientes que no los que se dice ya no se va a operar, sino que tienen opciones en general. Son quimioterápicos de primera línea.
A ver, Américo Peña, tu micrófono, por favor. Importante lo que estamos tratando de razonar para que quede claro, ¿no? Américo, cuéntame, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿Hepatectomía derecha mañana? Como ya comentaron, ha recibido 2 meses de Folfox, y la volumetría salió 21%. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho, perfecto, Américo. Sí. No, doctora, yo creo que podríamos continuar quimioterapia o tal vez hacer una embolización, porque han disminuido de tamaño. Claro, no, ok, tú piensas de que hay que hacer una embolización. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacer una embolización? Porque, bueno, están teniendo respuesta a quimioterapia y por otro lado es un paciente de 60 años. Es Ya, hipertenso pero la embolización portal no se hace para disminuir el tamaño de las lesiones. La embolización portal, el objetivo de la embolización portal, sea del lado derecho o del lado izquierdo, sirve para hipertrofiar de forma compensatoria el otro lado y buscar el volumen adecuado para que el paciente no haga insuficiencia hepática. No confundir, ¿ok? En ese término de la embolización portal. Pero ya, ok, tú dices de que seguirías con quimioterapia. Américo. Claro, Sí. doctora, pensaría, o sea, evaluar bien cómo se está manejando la quimioterapia, porque como es paciente de mayor de 60, bueno, en este caso 60, de todas maneras se expone a un riesgo quirúrgico y más aún si su estado funcional es de 21%. Ya, pero algo más, algo más. No, doctora, creo que por el momento Nada eso más. opinaría. Sí, doctora. Evaluarías el tema de la quimioterapia, ya, ok. Fred, ¿qué opinas? Fred Pita. Hola, hola, Fred, ¿me escuchas? Fred creo que se ha ido al Jockey Plaza a jugar, a mirar cosas. José Vilca. José, si puedes prender tu micrófono, José Vilca. Tampoco está José. También se ha ido a pasear. Ah, está mal tu micro. Ok, José, ¿tú qué haces, José? Sí estás, ya, sí, ya te estoy leyendo. José, cuéntame, ¿qué haces con el paciente? Ha recibido 2 meses quimioterapia, tiene una metástasis hepática en todo el lado derecho y su volumen residual, su volumen funcional según la tomografía salió del 21%. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Lo operamos? Procedería a la cirugía. Ok, vamos a mirar, procedería a la cirugía, dice José. Vamos a mirar. ¿Alguien que opine diferente? Pero con el sustento necesario. A ver, Yaneli. Doctora, no procedería a la cirugía porque como tiene el 21%, y para pacientes que han pasado quimioterapia tiene que ser mayor al 30%, por lo cual no procedería a la cirugía. Bien, Yaneli, excelente. Tal cual, como ha comentado Yaneli, ¿no? Siempre importante en la clase es tratar de estar bien atentos a la clase para que puedan comprenderlo y queden los conceptos claros. Pero bueno, por ahí de repente se distrajeron un poco, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir mirando. Entonces, tal como comenta Yaneli, ¿no? Este es un paciente que no tiene un hígado normal, de repente si fuese un hígado normal, de repente sí procedería mañana a la cirugía. Entonces, este paciente tenemos que hacer una embolización de la puerta derecha, ¿no? Pero no por lo que comentó hace un momento uno de sus compañeros, sino justamente por lo que comenta Yaneli, porque el volumen residual es insuficiente. En un paciente post-quimioterapia hemos dicho que tiene que tener mínimo el 30%. El paciente se le hace la embolización derecha por los radiólogos intervencionistas, después de 4 semanas, tomografía, 35%, ahí ya procede la cirugía de la hepatectomía derecha, ¿ok? Bien. Entonces se le hace esa cirugía. Importante, como les comento, en cirugía hepática contar con ecógrafo. Si uno no tiene ecógrafo en su hospital,
a disponibilidad de cirugía hepática o, ¿cómo se llama? No sabe usted hacer ecografía, entonces no tiene las posibilidades de hacer cirugía hepática en vuestro hospital y es mejor derivarlo a un centro de experiencia en esta área, ¿no? Entonces los ecógrafos, los traductores pueden ser para cirugía abierta, pueden ser para cirugía laparoscópica, eso va a depender de la logística del hospital. Porque comentamos hace un momento, ¿no? Las resecciones anatómicas, cuando ustedes van a ver seguramente algunos papers, ¿no? Traten de buscar siempre leer cosas que sean nuevas. A veces los libros antiguos, o algunas literaturas antiguas, hablan, por ejemplo, eso que me ha comentado hace un rato David, sobre que el FOLFOX solamente es para los pacientes que ya están como para llamar a Finisterre, ¿no? A Merino. No es así. Entonces traten de leer literaturas más nuevas, de los últimos 5 o 10 años. Porque antes, por ejemplo, en el año 2000 probablemente, cuando el paciente tenía metástasis en el lado derecho y en el lado izquierdo, ese paciente ya no se le podía operar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque más veían de que solamente máximo uno podía operar cuando el paciente tenía 3 metástasis. Por ejemplo, en el paciente anterior era imposible, ¿no? Porque tenía como 6, 7 metástasis. Y lo que se vio en el tiempo es que no era importante cuánta metástasis habían, podían ser 2, 3, 20, 50 metástasis, no importa, lo que importa es que tenga el suficiente parénquima residual funcional sin metástasis necesario para que el paciente sobreviva. Entonces hace más o menos 20 años se cambió ese concepto. Entonces es importante que lean literatura nueva porque si no les puede llevar a un sesgo la información que ustedes revisen. Entonces, cuando ustedes leen los papers, o cuando ustedes leen seguramente sus libros de cirugía, que por ahí algunos les he pasado, algunos libros, por ejemplo, van a hablar que en cirugía hepática hay resecciones anatómicas y no anatómicas. Y las resecciones anatómicas son todas las que siguen un segmento anatómico. O sea, todo lo que han visto ustedes en Brisbane, del año 2000, todo lo que han visto de Brisbane son resecciones anatómicas. O sea, cuando dicen hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda, seccionectomía lateral izquierda, segmentectomía, todo eso sigue un pedículo portal hepático y por lo tanto son resecciones anatómicas. Y ese tipo de resecciones anatómicas se dan dependiendo la biología tumoral. Por ejemplo, hepatocarcinomas, colangiocarcinomas, de hecho que van a ir a resecciones anatómicas. En el caso de otros tipos de tumores, como metástasis de tumores neuroendocrinos, no múltiples, sino algunas, de repente pequeñas, superficiales, ¿no? O metástasis de carcinoma colorectal, que de repente no involucre todo un segmento, sino de repente parcialmente una parte de un segmento, de 2 o de 3, pero de repente de manera por diferentes sitios. En ese caso, cuando son metástasis hepáticas, pudieran hacerse resecciones no anatómicas, ¿no? Y esas resecciones anatómicas no siguen un segmento, sino le dan un margen de un par de centímetros a la lesión, tanto en la zona periférica como en la zona profunda, y uno puede hacer lo que se llama una metastasectomía o resección no anatómica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si fuera una metástasis hepática de acá, tienes una aquí, tienes de repente otra acá y tienes otra acá pequeña, ¿no? Entonces puedes hacer estas resecciones hepáticas no anatómicas porque en ese tipo de biología tumoral como son las metástasis hepáticas, carcinoma colorectal, no hay tanta posibilidad de que esto recurra. Sin embargo, cuando son hepatocarcinomas o son colangiocarcinomas, sí hay que sacar todo el segmento, porque su biología tumoral, si uno le saca solamente una resección no anatómica, seguro va a recurrir en el borde en menos de un año. Y eso va a depender mucho de la biología tumoral. Pero bueno, eso es un tema más profundo, pero importante conocer que hay resecciones anatómicas, todo lo que hemos visto en el Brisbane, y resecciones no anatómicas cuando son resecciones que no siguen un segmento y solamente son resecciones locales del tumor que pudieran existir, ¿no? Como en este caso que están haciendo varias, hay acá una metastasectomía, otra aquí, otra que están realizando acá. Las incisiones pueden ser incisiones para cirugías hepáticas y hepatobiliares, pueden ser incisiones medianas, pueden ser incisión de Macucci, pueden ser la incisión de Mercedes, en inspiración justamente al logo de Mercedes-Benz, pueden ser incisión de Chevron o su costal derecha-izquierda ampliada. La maniobra de Pringle, que hace un rato comentábamos, que abrimos el gastrohepático, epiflow menor, y podemos pasar el dedito por detrás del hiato de Whistler y colocar acá alguna cintilla, o clampar por último el pedículo, como lo ven acá, tanto por abierto por la laparoscópica se puede hacer. Se ocluye, se clampa el pedículo hepático 15 minutos y de isquemia, y se descansa 5 minutos. Eso se le dice a la enfermera que cuente para que nos avise, y no lo hacemos siempre dejamos una cintilla de reparo, a veces no la necesitamos, pero cuando es necesario
necesario porque comienza a sangrar el hígado, sí la utilizamos y lo utilizamos de esa manera, ¿no? 15 minutos de clampaje, 5 minutos de isquemia, que es la oclusión intermitente. Puede ser continua, también pudiera ser, pero usualmente utilizamos más esa maniobra de Pringle intermitente. Importante tener diferentes instrumentales para lo que es la transección hepática. Esto, por ejemplo, es el CUSA y es un disector ultrasónico que ayuda a pelar todo el hígado y pelar prácticamente todos los vasitos. Destruye la célula hepática, pero todo lo que es de colágeno no lo destruye, y de ahí importante porque de alguna manera esculpimos, por así decirlo, con este aparatito, los pedículos hepáticos, y podemos ahí ya ir clipándolo o poniéndole los nudos suficientes para que no sangre o no haya una fuga biliar. Esa es una energía especial de radiofrecuencia que se llama Aquamantis. Este sí no lo tenemos en el país. Diferentes tipos como el argón, ¿no? El argón bipolar. Este es el CUSA que hace un rato hemos comentado, tanto para cirugía abierta y también piezas para laparoscopía. Eso va a depender, como les comento, de la logística del hospital. A veces tampoco en Revalete no se tiene todo, pero cuando se tiene, pues bueno, se puede hacer, sobre todo en la parte laparoscópica. El estado general del paciente, importantísimo, ¿no? Tener en cuenta el tipo, importante no tener esto de que la edad marca el estado general del paciente, porque yo puedo tener 60 años de repente y solamente soy hipertenso controlado, pero de repente tengo 40, un paciente de 40 años y el paciente de 40 es cardiópata, tiene de repente una cardiomiopatía dilatada, tiene un problema de válvula, de repente por una enfermedad reumática en el pasado. Entonces, la edad no marca el estado general del paciente. Lo que marca el estado general del paciente es las comorbilidades que éste tenga, y según eso uno podrá ver cuál es su estatus performance. El abordaje de las resecciones hepáticas pueden ser iliares o intraglisonianos, suprailiares o abordajes anteriores. ¿A qué me refiero? El abordaje iliar, vamos a ir, esto es el pedículo hepático, ¿no es cierto? Estaba acá encima el ligamento hepatodenal, y si yo, por ejemplo, voy a hacer una hepatectomía derecha, voy a disecar la arteria hepática derecha, voy a disecar la vía biliar derecha, voy a poner las ligaduras o clips, dependiendo si estoy en abierta o en laparoscópica, y la porta derecha igualmente la voy a disecar y le voy a poner sus ligaduras, de repente alguna sutura o punto transfixiante, o si tengo sutura mecánica, carga blanca, podemos poner lo que es la carga vascular, ya lo comentamos también en clase de práctica. Entonces ahí ponemos nuestra clipadora, sutura mecánica en la hepática derecha, y bien. Entonces, el abordaje iliar es cuando uno se va al hilo hepático. Uno se va al hilo hepático y deseca el hilo hepático, o sea el lado derecho o sea el lado izquierdo, que vamos a sacar cuando estamos hablando de una hepatectomía mayor, ¿no? El abordaje suprailiar o extraglisoniano, es decir, no lo vamos a trabajar en el hilo no lo tocamos. Entonces, en el hígado van a haber ciertos puntos anatómicos que nos va a ayudar para hacer huequillos, por así decirlo, huecos en el mismo parénquima hepático, para clampar ese porta derecho, esa porta izquierda o esa porta anterior derecha, no sé, el pedículo que vayamos a clampar dependiendo del tipo de hepatectomía o seccionectomía que vamos a hacer. Entonces lo clampamos intrahepáticamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es acá abajo está el pedículo hepático, no lo tocamos, y en el hígado vamos a tener acá está la vesícula biliar, acá está la vesícula biliar, sacamos la vesícula biliar si es que la tiene, y en la parte, digamos, lo que venía a ser la parte del lecho hepático, la parte inferior, ahí hacemos un hueco, ¿ok? Y por debajo de lo que viene a ser el surco de Rubier, ¿no? Por debajo del surco de Rubier hacemos otro huequillo. Y lo que hacemos es profundizar ese huequillo y posteriormente ponemos esta sutura mecánica y clampamos intrahepáticamente todo el pedículo hepático derecho. Porta derecha, arteria hepática derecha, vía biliar derecha. Entonces, este es un abordaje que no siempre hacemos, más nos gusta hacer el abordaje iliar, pero en algunas condiciones podemos hacer este abordaje suprailiar o extraglisoniano. Entonces, cuando clampan esto, lo que va a haber es un cambio de color, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estás isquemizando el lado derecho del hígado, en este caso. También tenemos el abordaje anterior, que consiste en ir haciendo la resección del hígado, y cortando el hígado, y ligando, y quemando, ¿no? Hasta llegar a culpir los vasos del ilio, ¿no? Y no hacemos una ligadura previa, ¿no? Ni tampoco hacemos huecos en el hígado para hacer la ligadura del pedículo que vamos a sacar, y lo hacemos de esta forma. Mayormente eso nos va a ayudar en lo que es donante vivo, por ejemplo. Importante la cirugía laparoscópica y cirugía abierta, realmente los resultados en tumores hepáticos malignos lo mismo, no hay ninguna diferencia en cuanto a recurrencia o sobrevida si hacemos por vía abierta o si por vía laparoscópica, si seguimos la técnica quirúrgica.
Evidentemente la laparoscopía tiene la ventaja de un poco menos de pérdida de sangre, menos estadio hospitalaria, porque hay menos dolor postoperatorio. Otra maniobra que hace la cirugía, hacemos en cirugía hepática es la maniobra de Hangin, y esta maniobra de Hangin disecamos la zona entre hepática derecha y hepática media, y pasamos una cintilla por debajo del hígado, que sale a nivel de la porta derecha, para que finalmente tengamos esta presentación. Esto nos va a ayudar mucho cuando comencemos, sobre todo cuando hacemos, o sea, cualquiera de los abordajes, porque tenemos que cortar de todas maneras todo el hígado, y nos va a ayudar para decidir y ver, no profundizar mucho cuando tenemos que cortar el hígado que está muy pegado a la cava, porque sería una tragedia si cortamos la cava, ¿no es cierto? Para eso nos va a ayudar. Bien. Lo que respecta a páncreas, algunas cosas en relación a lo que es páncreas. Y en el páncreas, en primer lugar, este órgano retroperitoneal, fundamentalmente el páncreas va a estar irrigado por dos arterias principales, por varias arterias, pero que van a derivar o bien de la gastrodenal, con las pancreatodenales superiores, ¿no es cierto?, anteriores y posteriores, y las pancreatodenales inferiores, anteriores y posteriores, que vienen de la mesentérica inferior, ¿no? Lo que viene a ser la cabeza, ¿no? Porque tanto el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas van a estar irrigados fundamentalmente por ramas de la arteria esplénica, ¿no? Con la pancreática magna, la pancreática dorsal, los vasos cortos, en fin, ¿no? Cuando uno va a hacer una cirugía de Wilford, por ejemplo, que hace una resección de la cabeza del páncreas, todo el marco duodenal, porque la circulación del páncreas, de la cabeza del páncreas, es pegada al duodeno y no hay forma de sacar uno de otro. Y más aún, más que pudiera en alguna cirugía muy excepcional dividirlas, pero cuando es un tumor es mejor tener bordes libres y es importante sacar todo eso, por un tema de irrigación común y por un tema de bordes libres de neoplasia. Entonces es importante, esto está hacia abajo, hacia el uno tiene que cortar. Ahorita vamos a mirar que acá, por ejemplo, se ha hecho una maniobra de Kochar, ahorita vamos a explicar en qué consiste. Entonces uno ve la parte posterior, por ejemplo, de la cabeza del páncreas y del duodeno, vamos a ver cómo llega la vía biliar y vamos a ver también sus arterias pancreato-duodenales, ¿no? Una cosa importante a tener en consideración es de que esta es la arteria mesentérica superior, esta es la vena mesentérica superior, y la vena mesentérica superior se va a unir con el tronco de la esplénica formado por el eje de la esplénica con la vena mesentérica inferior. Entonces el eje de la esplénica con la vena mesentérica superior es el eje esplenoportal, y por debajo del cuello del páncreas se unen y van a formar lo que es la vena porta, ¿no? Ya está asciende hacia el hígado, ya hemos conversado de ello, ¿ok? Entonces el lugar anatómico en donde se forma la vena porta es por debajo del cuello del páncreas y por la unión justamente de ambas venas, mesentérica superior y esplénica. Tener en cuenta esta cercanía de vasos mesentéricos superior, vena y arteria en relación a la cabeza del páncreas, en relación al cuello del páncreas, para tenerlo en consideración después cuando veamos las tomografías. Entonces, cuando hay tumores periampulares, sean estos de cabeza de páncreas, sean estos de segunda porción del duodeno, sean estos tumores ampulares de repente, necesitamos sacar lo que es todo el duodeno, la cabeza del páncreas. En algunos casos es necesario sacar la parte distal del estómago cuando no hay conservación de píloro, hay que sacar la vía biliar distal, ¿no? Y después se tiene que hacer toda una reconstrucción, ¿no? Es una cirugía bastante compleja. Y esta cirugía se está fundamentalmente para estos tumores malignos periampulares, y las contraindicaciones de esta cirugía es que se hubiera obviamente metástasis. Cuando sí hay tumores pancreáticos, sobre todo adenocarcinoma, si hay metástasis ya no hay mucha opción para un tratamiento quirúrgico, y en esos casos sí son paliativos o quimioterapia. Igualmente, cuando hay un compromiso del tumor es tan grande que compromete el tronco celíaco, hay compromiso de los vasos mesentéricos, también probablemente haya una contraindicación. Y cuando hablamos de los estadios del tumor de páncreas, ¿no? Como en este caso tenemos un tumor de páncreas en esta zona, es pequeño, pero vemos tanto la vena y la arteria mesentérica superior que están libres, ¿no? Están bien separados del tumor, ¿no? Bien separados de la cabeza, y no hay compromiso. En este caso, si no hay metástasis extrahepática, no hay metástasis fuera del páncreas, me refiero, no hay metástasis en otro sitio, entonces en este caso sí podemos hacer esa duodenopancreatectomía de Whipple. Pero en algunos casos el tumor es más grande y compromete
100%, de repente una parte del borde de vena y ligeramente algo de la arteria mesentérica, ¿no? Entonces, en estos casos no se puede operar de inicio y lo que se opta es por dar una quimioterapia de neoadyuvancia, ¿no? Y entonces estamos hablando de un tumor de páncreas, de cabeza de páncreas borderline, no resecable de primera intención, sino se le da un chance de neoadyuvancia con la intención de disminuir en algo este tumor y que haya una brecha para que se pueda, no haya este compromiso de los vasos, ¿no? Y en algunos casos ya es localmente avanzado cuando ya prácticamente se lo come, ¿no? Se lo come a la arteria y la vena y acá sigue el tumor. Entonces en estos casos sí ya no hay mayor opción. Se le da de todas maneras alguna quimioterapia para que esto disminuya. A veces funciona, en la mayoría de veces no. En esta borderline line sí tiende a funcionar la neoadyuvancia, incluso se puede sacar el tumor y poder incluso a veces a sacar una parte de la vena mesentérica y hacer una anastomosis con vena sana. De la arteria, si hay compromiso de la arteria, sí los resultados son malos y es mejor no hacerlo, ¿no? Entonces es importante tener en consideración eso. Importante igualmente cuando uno hace esta cirugía de saca la cabeza del páncreas, el proceso, si no vemos la cercanía de los vasos, ¿no? Y en esta adenopancreatectomía puede hacerse con una incisión mediana, supra, a veces es necesario ampliarla de forma infraumbilical o una chevron, y sacamos obviamente, en este caso por ejemplo se saca la parte distal del estómago, el duodeno, todo el duodeno hasta llegar al ángulo de Treitz, obviamente la cabeza del páncreas, la vesícula con la vía biliar, toda la vía biliar, ¿okay? Es lo que se saca cuando es una Whipple clásica, ¿no? En algunos casos, las Whipples o ludenopancreatectomías son con preservación de píloro y no sacamos el píloro, sí sacamos todo el ludeno, pero no sacamos el píloro. Y posteriormente a eso hay que hacer una reconstrucción en las cirugías de Whipple. Entonces, una vez de sacar toda esa pieza operatoria, tenemos que hacer una gastroenteroanastomosis lateral, se tiene que hacer una anastomosis de lo que queda del páncreas, del cuerpo del páncreas con el yeyuno, una anastomosis terminolateral, ¿no? La anastomosis va con el Wirsum, ¿no? Posteriormente a eso vamos a hacer otra anastomosis terminolateral hepático yeyuno. Entonces tenemos una gastroentero, una pancreato yeyuno y un hepático yeyuno como parte de la reconstrucción post cirugía de Whipple. Hace un momento comentamos de la maniobra, algunas maniobras que se utilizaban para cirugía de páncreas. A veces es necesario esta maniobra de Cattell, que consiste en llevar todo el colon derecho y transverso hacia la parte media, ¿no? Y si lo involucramos, además de eso, con lo que es la maniobra de Kocher, acá tenemos el pedículo hepático, lo que estaba todo amarillito hace un momento que comentamos, no tenemos acá el duodeno, no lo va a poder ver, y esto es todo grasita. Lo que hace es cortar justo pegado hacia el duodeno en esta grasita retroperitoneal, y uno va liberando, es avascular totalmente, entre lo que viene a ser el duodeno y cabeza del páncreas del retroperitoneo. Entonces uno comienza a ir liberando totalmente avascular, hay como unos globitos ahí, uno como que sigue la línea punteada, levanta obviamente cabeza de páncreas y duodeno, y vamos a ver atrás cómo se ve claramente el riñón, la vena renal derecha, la vena gonadal derecha, la vena cava, y si continuamos incluso podemos no ver la aorta, pero sí la vemos como late la aorta. Hay que tener cuidado con la aorta, no la vamos a cortar. Bien, otro tipo de resecciones de páncreas son las pancreatectomías distales, y esto está dado para neoplasias de cuerpo y o cola de páncreas, ¿no? Entonces, si hay una neoplasia de cuerpo de páncreas, pancreatectomía distal. Si hay una de cola, pancreatectomía distal. Si está involucrando cuerpo y cola, pancreatectomía distal. Igualmente tenemos que tomar en cuenta que no haya metástasis, en primer lugar, si se trata de un adenocarcinoma de páncreas. Hay que ver que no haya compromiso tumoral del tronco celíaco o de los vasos mesentéricos, ¿no? Y que no esté invadiendo pues otros órganos, si pudieran ser no metástasis a distancia, pero de repente está invadiendo el estómago, el riñón, el colon, y eso obliga a que ya no se pueda hacer esta pancreatectomía distal. Y dentro de esta pancreatectomía distal tenemos de dos tipos. Uno, que es con preservación, sin preservación del vaso, como ven acá, y en este caso uno se va, así como hace un momento íbamos a hacer toda la resección de la cabeza del páncreas con las ligaduras de la gastrodenal y todo ello. En el caso de la pancreatectomía distal, lo que vamos a hacer es ligar arteria esplénica y vena esplénica, como ven acá, ¿no? La arteria es más superficial, en el borde superior del cuerpo y cola del páncreas, ¿no? Nos vamos justo a encontrar el tronco celíaco, entonces ligamos lo que viene a ser la arteria esplénica, y uno comienza a ir
liberando un poco hacia la parte posterior y nos vamos a encontrar con la vena esplénica, la cual obviamente la disecamos, la ligamos, la cortamos y sacamos todo el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas y el vaso, ¿no? Y mayormente esto va a estar dado para tumores que comprometan la cola y que incluso a veces comprometen el vaso. Y necesitamos darle pues un margen libre de enfermedad, ¿no? En otros casos, cuando no hay compromiso de vaso y de repente el tumor no está tan pegado a la cola, sino todavía tiene un espacio, o de repente está más pegado hacia el cuerpo que hacia la cola, entonces en ese caso podemos tener un chance de hacer una pancreatectomía distal con preservación del vaso, es decir, no nos vamos a ligar arteria y vena, sino vamos a ir separando la cola del páncreas y después el cuerpo del páncreas, ligando cada uno de los vasitos colaterales de arteria y vena esplénica, sus vasitos colaterales que van a llegar a la cabeza, al cuerpo del páncreas o a la cola del páncreas, ¿no? Entonces, en esos casos podemos hacer una pancreatectomía distal con preservación del vaso. Igualmente, ¿no? También en esta página, tanto en el aula virtual, donde está la clase, pueden ustedes entrar a esos enlaces donde puedan revisar incluso más sobre estas cirugías, tanto la cirugía de Whipple es bien compleja, pero es interesante para quien quiere mirar, las puede mirar, no es obligatorio, pero para quien quiere ahondar un poquito más en el concepto, pueden hacerlo tranquilamente, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final, algo que no quedó claro. Bien, si todo quedó claro, espero que respondan claro el día del examen también. Bien, chicos, entonces nos vemos hasta otra nueva oportunidad y creo que ahora continúa, creo que tienen que entrar al enlace de la clase de anestesio, creo yo, ¿no? Bien, chicos, nos vemos, hasta luego, chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Ya, chao, cuídense, estudien.